En este video queremos exponer el trabajo práctico de ciencias sociales, la emigración europea en el siglo XIX y el tercer expoliador, el tío Sam. Somos el grupo 21, Bombares Mariana Luz y Cabaña Marcela. En el presente trabajo queremos exponer el contexto vivido por Latinoamérica en el siglo XIX. América Latina tenía toda la posibilidad de un gran porvenir antes de la influencia europea. Si bien la necesitaba de ella, cabe preguntarse, ¿en qué medida América Latina supo conservar su gran posibilidad de progreso ante los capitales liberados por la Revolución Industrial Europea? En el que podemos destacar la influencia del capital norteamericano. No ha dejado de ofrecer a América Latina una gran posibilidad de progreso, en el que ciertas repúblicas latinoamericanas pudieron echar bases de una industria nacional con la ayuda de este capital, en donde nos basamos tomando un recorte de una obra escrita por el autor Pierre Chanut, donde habla de la historia de América Latina. América Latina colonial. Nació durante el curso del tercer siglo y medio de historia colonial. América Latina llegó a ser la tierra de economías destructivistas entre 1550 y 1808. Tenemos que estudiar una historia estática en la cual los sucesos no se desarrollaron majestuosos, sino en la lentitud de los acontecimientos. Se producen en profundidad en las estructuras sociales, en un mundo en creación. La inmigración europea. La inmigración son los desplazamientos de grupos humanos desde un lugar de origen a otros lugares o zonas o países. Existen desde que existe el ser humano. Estos desplazamientos o cambios de residencia se producen por un motivo muy variado: búsqueda de alimento, población de nuevas tierras, traslados forzados de esclavos, éxodos de minorías étnicas o religiosas, acosadas por la violencia, horror de las guerras, causas políticas, etc. Muchos grupos e individuos han migrado de forma involuntaria, desde el siglo XV hasta la primera mitad del siglo XIX. Millones de africanos, a menudo capturados por otros pueblos, fueron apresados, sacados de sus tierras y vendidos como esclavos en países lejanos. En primer lugar, fueron enviados a Portugal, después a otros países europeos, llegando en direcciones a estos lugares tan lejanos como la India, en dirección a oeste hasta los Estados Unidos. El desarrollo de la Revolución Industrial dio origen al mayor proceso migratorio de toda la historia, que no ha terminado aún, sino que está tomando nuevas formas. El llamado éxodo rural, que involucró miles y millones de campesinos en todo el mundo, que fueron dando origen a su vez al crecimiento descontrolado y excesivo de ciudades enormes. En una primera oleada partieron hacia Estados Unidos y Canadá europeos de los países del centro y norte de Europa, Reino Unido, Alemania, Irlanda, Suecia y Noruega. En los últimos tercios del siglo XIX se unieron europeos de los países del sur y este de Europa, sobre todo de Italia, España, Portugal, Polonia e Imperio Ruso. Estos ampliaron el espacio migratorio, abarcando también la zona central del sur de América, principalmente Argentina y Brasil. Los inicios de la industrialización de América del Norte, un continente prácticamente despoblado, ofrecía múltiples oportunidades de inversión y de trabajo a la población del centro y norte de Europa, primeros afectados por los procesos de industrialización. Cuando a finales del siglo América del Sur se integró en el sistema de comercio internacional, especializándose en la exportación de productos agrarios, la oferta de trabajo se amplió y atrajo a la población del sur de Europa, que en ese momento iniciaba el proceso de modernización económica. América Latina está profundamente modificada en su estructura humana. La marea de inmigración blanca inundó la zona templada del sur,
Argentina, el Uruguay y Brasil recibieron una masa de inmigrantes que modificó la naturaleza de su población. Durante 1820 y 1930 se dio la gran ola de inmigración. Los países que más inmigrantes recibieron fueron Estados Unidos, Argentina, Canadá, Brasil, Cuba y Uruguay. Estados Unidos 32.500.000, Argentina 6.500.000, Canadá 5 millones, Brasil 4.300.000, Cuba 1.300.000 y Uruguay 713.000. Una economía complementaria de Europa. América Latina más pasiva que activa. En los años 1850 a 1860, la economía instituida al sur de Río Grande, súbditos vasallas de Europa a la que provee de materia prima y víveres a cambio de los productos manufacturados que ellos son incapaces de producir. Las exportaciones son siempre superiores en pesos y en valor a las importaciones. América Latina se ve obligada a pagar muy pesado tributo al capital extranjero, el europeo. Las materias primas son arrancadas al suelo y al subsuelo de América Latina. En 1913, el tonelaje neto de los navíos de carga que aseguraban al tráfico entre América del Sur y Europa sobrepasó los 22.500.000 toneladas. Las exportaciones latinoamericanas. El desarrollo de Latinoamérica no fue uniforme. Algunos países pudieron exportar al mercado mundial diversos productos, mientras que otros se mantuvieron como monoproductores. Los países con un mejor desempeño económico y que contaron con mercados más diversificados fueron Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y México. Estos países recibieron con mayor cantidad de inmigrantes europeos y mayores inversiones de capital. En 1880, Argentina, unificada y organizada, con un Estado nacional, inició una etapa de grandes progresos. Se convirtió en uno de los países más modernos de América Latina. Se consolidó el modelo económico liberal, la transformación a la acción de un grupo de intelectuales y funcionarios que monopolizaron el poder en el país hasta la llegada de los radicales de 1916. En el siglo XIX, las intervenciones británicas eran superadas por Londres, donde en 1913 era la capital de un imperio financiero infinitamente mayor al británico, cerca de 100.000 millones de francos oros. Las inversiones británicas en América Latina eran 20.000 millones de francos oro. En Argentina, en 1914, era una colonia financiera de Gran Bretaña, capital invertido desde comienzos del siglo XIX, con el capital inglés, con los negociantes ingleses. En las colonias mínimas, los súbditos tenían las riendas económicas del país en el que habían invertido su capital, con 30.000 millones invertidos de franco oros a las grandes potencias de Europa occidental. Habían logrado imponerse en la economía del continente. Estas inversiones no dejaron de constituir un peligro para la independencia de las jóvenes naciones. Argentina agroexportadora. A fines del siglo XIX, la Argentina creció económicamente y se convirtió en uno de los países más progresistas de América Latina. Esto fue posible con el aumento de las exportaciones de materias primas y las inversiones. La economía del liberalismo apostó a convertir a la Argentina en un país agroexportador, es decir, vender materia prima y recibir manufacturas capitales y tecnológicas. De esta manera, se convirtió en un país preferido
pues su economía pasó a depender de la demanda y precios del mercado mundial y de Inglaterra principalmente. El producto exportable principalmente fue la producción ganadera, luego la producción agrícola. El tercer expoliador, el tío Sam. Los Estados Unidos, vecino de América Latina, pueden parecer, por su posición geográfica, predestinadas para ejercer su influencia sobre las repúblicas latinoamericanas. Libre ambas Américas en el mismo momento del yugo colonial, y habiendo sufrido los mismos horrores en la lucha por la independencia, profundamente diferentes por su cultura ibérica católica de un lado y anglosajona del otro. Infinitamente alejadas, las dos fracciones del continente vivieron durante el siglo de su historia colonial amurallados dentro de los tabúes del pacto colonial, en la más absoluta ignorancia de una de la otra. En 1797 y 1808 el monopolio ibérico se destrozó. Los Estados Unidos obtuvieron en primer lugar en volúmenes comerciales. La primera partida la había ganado Inglaterra cuando apareció el buque a vapor con la combustión de carbón mineral, desplazando a los Estados Unidos de los mares hasta la segunda mitad del siglo XIX. Donde se quedaron relegados a la retaguardia en los puertos de América Latina. La Armada estadounidense. Las intervenciones armadas. En 1813 compra Luisiana al Napoleón I, que acaba de hacérsela ceder por España. Tal fue el primer retroceso de América Latina en provecho de Estados Unidos. En 1819 compra Florida a España, que se halla en difícil situación económica. El 2 de febrero de 1848 se hace el Tratado de Guadalupe Hidalgo, consagrado el mayor retroceso de América Latina. La mitad del territorio mexicano, 2 millones de kilómetros cuadrados, pasan a mano de los Estados Unidos. Estados Unidos se esforzó en establecer su dominación en el conjunto del Mediterráneo americano. La suerte de Cuba solo fue el pretexto. En 1901, la enmienda Platt, votada por el Senado, transformó a Cuba en protectorado de los Estados Unidos. Los Estados Unidos fueron los primeros en proclamar la famosa declaración del 2 de diciembre de 1823, el concepto de solidaridad interamericana. América Latina está impregnada de una cordialidad nueva. El agradecimiento de las potencias del eje en la Segunda Guerra Mundial hizo comprender a los Estados Unidos la necesidad de un acercamiento con los países de América Latina para defensa común del hemisferio occidental. Los Estados Unidos ocuparon en lo posible el lugar de Europa, esa Europa desfalleciente. Adquirieron posiciones definitivas, la necesidad de la economía de guerra engrosaron considerablemente la cartera de los Estados Unidos en América Latina.